Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Natalie de Montessori y hoy les voy a hablar de vida práctica en Montessori. Vida práctica Montessori es una de las áreas más fáciles de trabajar dentro de nuestro hogar, ya que no requiere de muchos materiales y podemos utilizar artículos que tengamos dentro de nuestro hogar para poder hacer estas actividades de vida práctica Montessori. ¿Y qué es vida práctica Montessori? Son todas aquellas actividades que hacemos en el día a día y hacemos de manera cotidiana. Nos acompañan por el resto de nuestra vida y son aquellas cosas que nos permiten ser autosuficientes. Estas actividades de vida práctica Montessori permiten que el niño pertenezca a su ambiente. Respetamos el deseo del niño, que es de pertenecer a nuestro ambiente y de poder colaborar y poder imitar las cosas que nosotros hacemos. El niño siempre va a querer hacer las cosas que nosotros hacemos. Lo importante es poder permitírselas dentro de un ambiente controlado. Bueno, y estas actividades para nosotros parecen bastante sencillas, ya que son cosas que hacemos en el día a día y la hemos estado haciendo durante muchos años, pero para nuestro hijo no es tan sencillo. Así es que es importante tener paciencia porque el niño está trabajando muchas habilidades dentro de cada una de estas actividades de vida práctica en Montessori. Así es que es importante entregarle los estímulos adecuados y el área de vida práctica es una buena forma de comenzar. Vida práctica en Montessori trabaja 4 cosas que son muy importantes: la concentración, la coordinación de movimientos, el orden y secuencia y la autonomía del niño. Cuando el niño logra desarrollar estas 4 habilidades, va a ser capaz de aprender cualquier otro contenido, cualquier otro concepto con mucha mayor facilidad. Las actividades de vida práctica Montessori van a entregar al niño una gran autosatisfacción, autonomía, independencia. Va a poder hacer cosas por los demás, como por ejemplo realizar algún jugo, cortar fruta, pelarle el huevo a los hermanos, como es en el caso de mi hijo. Y vamos a estar trabajando también habilidades sociales. Vida práctica Montessori se divide en 5 áreas de trabajo. Están actividades que tienen que ver con el cuidado personal, con el cuidado del ambiente, actividades preparatorias, actividades de gracia y cortesía y está también el área de alimentación. Las actividades preparatorias son las que vemos comúnmente en internet, estas imágenes del trasvase, las imágenes de hacer una transferencia con pinza, etc. Como su nombre lo indica, son actividades que van a preparar al niño para adquirir habilidades más complejas, como por ejemplo la lectoescritura. Como les mencioné en un video que hice anteriormente, se los voy a dejar por acá, para que el niño aprenda, por ejemplo, la escritura, en Montessori no se trabajan ejercicios de apresto, no se trabajan estos trazos que comúnmente se trabajan en una escuela regular, sino que hacemos que esta misma fuerza, precisión, coordinación de movimientos, el movimiento de pinza fina, se trabaje en el área de vida práctica. Así es que el niño logra estos mismos objetivos, pero ya llevado a una actividad mucho más funcional y entretenida y atractiva. Lo más importante para llevar a cabo vida práctica Montessori en casa es el ambiente preparado. El ambiente preparado es fundamental dentro de un aula Montessori y es muy importante también poder llevarla a nuestro hogar, ya que el niño le da la seguridad, el niño sabe que va hacia algún lugar en específico y va a lograr encontrar ciertos artículos que necesita utilizar. Entonces es muy importante mantener el orden dentro de nuestro hogar y mantener estos materiales siempre en el mismo lugar para que el niño sepa dónde encontrarlos y además sepa que cada vez que termine de utilizarlos también tienen que volver a su lugar. También es importante dentro del ambiente preparado que los artículos que vamos a entregar a nuestro hijo, que son artículos de cocina o artículos de casa, sean adaptados al tamaño y peso del niño para que él los pueda manipular con mayor facilidad. Además, es importante que estos artículos queden al alcance del niño. Podemos dejarlo en algunos estantes donde él pueda tener acceso con facilidad hacia estos.
Como ejemplos de actividades de vida práctica Montessori, hablaré solamente de 2 áreas dentro de estas 5 áreas que mencioné anteriormente, que son el cuidado del ambiente y actividades preparatorias. Si quieres ver ejemplos de más actividades de vida práctica para niños de 3 años de edad, te voy a dejar este video que hice anteriormente para que tengas más ideas. Bueno, y vamos a ver actividades preparatorias, que son todas aquellas actividades que van a hacer que nuestro hijo adquiera habilidades más complejas. La primera actividad que tenemos, que podemos hacer en niños pequeñitos a partir del año de edad o un poco más, es la transferencia con su mano. Aquí podemos, por ejemplo, poner algún molde de cupcake, podemos poner pelotas que sean adecuadas para el tamaño de la mano del niño y que el niño haga una transferencia de estas pelotas hacia estos compartimentos del porta cupcake. Lo importante en las transferencias, cuando se trabaja vida práctica Montessori, el trasvase, la transferencia con pinza, transferencia con mano, etc., es importante que las cosas que el niño va a transferir vayan en el lado izquierdo y las cosas que tiene que encajar o que tiene que pasar de un lado a otro estén en el lado derecho para que el niño haga movimientos de izquierda a derecha. Este movimiento de izquierda a derecha es el mismo que realizamos al leer y al escribir. La siguiente actividad es transferir con cuchara. Aquí podemos comenzar con cucharas un poco más grandes para que el niño pueda manipular con facilidad. Se puede utilizar a partir del año y medio de edad. Podemos utilizar diferentes tipos de cuchara y diferentes tipos de elementos que el niño vaya a transferir en la medida de que el niño vaya perfeccionando sus movimientos. Si se fijan, ya al año de edad podemos incorporar a nuestro hijo en las tareas del día a día y de esta forma nuestro hijo no se aburre tanto y puede estar involucrado en este ambiente al cual él quiere pertenecer. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos del supermercado o hacemos alguna compra, podemos entregarle la tarea de que guarde las frutas en el refrigerador, por ejemplo, o en la canasta. ¿Qué es lo importante? No entregarle tantos estímulos cuando nuestro hijo es pequeño y entregarle posibilidades de éxito, ya que si es un niño pequeñito tal vez podemos entregarle 4 naranjas para que vaya guardando y en la medida que haya logros con estos 4 elementos podemos ir aumentando la cantidad de elementos o incorporando otros artículos. La siguiente actividad es transferencia con pinzas o con tenazas. Aquí el niño ya tiene que hacer este movimiento de pinza para transferir artículos de un lugar a otro. Va a transferir cosas de izquierda a derecha. Esta actividad se puede realizar a partir de los 2 años y medio de edad y requiere más precisión que las actividades anteriores. Podemos ir cambiando el tamaño de la pinza y podemos ir cambiando el tamaño de los elementos en la medida de que nuestro hijo vaya progresando, al igual que en las actividades anteriores. La otra actividad que podemos hacer en casa de vida práctica Montessori es lavar una fruta. Esto es muy fácil de hacer, a los niños les encanta. Hay un accesorio que yo tengo que compré, que es una pechera para que el niño no moje su ropa. Al lavar una fruta podemos tener la torre de aprendizaje, poner algún piso para que el niño logre acceder hacia el agua del lavaplatos y puede lavar la fruta ya sea con sus manos o con alguna escobilla. Eso lo vamos a decidir nosotros. Lo otro que podemos hacer, si es que no queremos tener corriendo el agua de la llave, es en un pocillo poner agua para que el niño vaya lavando esta fruta. La otra actividad que hacemos bastante seguido en casa, yo creo que casi todos los días, es que nuestro hijo pela alguna fruta o verdura con un pelador.
Generalmente en mi casa suelo tener una reja en la cocina porque no me gusta que mis hijos tengan acceso libre a la cocina porque a veces hay cosas calientes y muy peligrosas. Sin embargo, invito generalmente a mi hijo mayor hacia la cocina y ya tengo preparada alguna de estas actividades del área de vida práctica en una bandeja. Entonces le pongo dentro de esta bandeja la tabla de picar, le pongo la verdura que quiero que él pele y le pongo el pelador. Entonces pongo la verdura hacia el lado izquierdo. Él sabe que tiene que poner esta verdura en esta tabla que es antideslizante y tiene que ir pelando esta verdura, y una vez que la pela la pone en un pocillo. Esto se puede hacer a partir de los 4 años de edad o un poco antes, dependiendo siempre de cada niño. Entonces está todo preparado, todo adaptado, todo ordenado para que el niño siga paso a paso todos estos procedimientos. También está el lugar donde va la basura, bota las cáscaras a la basura, etc. La otra actividad que también utilizamos bastante en casa es cortar con cuchillo. Se suele temer a que el niño utilice cuchillos, pero podemos comenzar con cuchillos sin filos, y también hay unos cuchillos adaptados para niños que son con otro tipo de mango. Y también podemos comenzar con frutas muy blandas, como por ejemplo el plátano. Podemos hacer que el niño pele el plátano y posteriormente lo corte. Y luego, una vez que ya tiene una mayor habilidad con el cuchillo, es importante que el niño no sea muy inquieto, que esté concentrado. Le indicamos que no debe hablar, le indicamos que es un elemento peligroso desde un comienzo. Aunque sea un cuchillo sin filo, debemos enseñarle que este tipo de cosas se tratan con mucho cuidado, si no pueden surgir accidentes. También es importante que el niño conozca esto, que hay cosas peligrosas y que se tratan con cuidado y se manipulan con cuidado. El cortar una banana con cuchillo, por ejemplo, puede ser utilizado a los 2 años de edad, 2 años y medio de edad, dependiendo de cada niño. Yo nunca utilicé este tipo de cuchillos porque jamás los encontré en el mercado. Lo que sí utilizaba y utilizo hasta hoy en día, que me encanta, es un cortador de frutas y verduras, que es este tipo de maquinita que se sube y se baja a una palanca. Entonces dejo cortados algunos trozos de fruta o de verdura y dejo que mi hijo corte. Entonces, por ejemplo, le digo, vamos a hacer un guiso, necesito papas cuadradas. Entonces él pone estos diferentes tipos de cortadores y va cortando las verduras y frutas que yo le señalo, y una vez que están listas las va echando en un recipiente. También está la actividad de rallar una fruta, que esta la podemos hacer con un rallador y se puede hacer a partir de los 2 años de edad, o podemos hacerla con algún tipo de rallador con manivela, que es la que tengo yo en casa porque a veces me daba un poco de miedo de que mi hijo se rebanara los dedos. Encontré bastante interesante esta propuesta donde mi hijo ponía la fruta o verdura y comenzaba a girar esta manilla y salían las frutas o verduras ya ralladas. Así es que es una buena opción.
La otra actividad de vida práctica es barrer. Esto se puede hacer a partir de los 2 años y medio de edad. Es importante que la escoba, por ejemplo, al igual que los otros elementos, sea adaptada al tamaño del niño. Entonces, podemos comprar estas escobas que venden en el mercado para niños, son fáciles de conseguir y dejarlas en un sitio que sea el sitio de limpieza del niño, que sepa que él puede acceder a estos artículos y cada vez que bote algo pueda ir y barrer con la escoba y la pala. La otra actividad de vida práctica en Montessori que podemos hacer a partir de los 18 meses, por ejemplo, es que el niño riegue las plantas. Entonces le entregamos una regadera con agua y podemos ir recorriendo nuestra casa e ir regando las diferentes plantas. Bueno, y estas son algunas actividades del área de vida práctica Montessori. Son muchas actividades. En un próximo video quiero hablar acerca del ambiente preparado, ya que es fundamental dentro de un aula Montessori, pero también dentro del hogar para poder aplicar Montessori en casa. Para ver este video y no perderte ningún otro video, suscríbete a mi canal. Lo otro que quiero comentarte son algunos tips para poder aplicar vida práctica Montessori en tu hogar. Lo primero es que cuando el niño es pequeñito debemos entregar desafíos adecuados a su edad, no entregar muchos estímulos y que estas actividades ojalá sean muy breves y entregarle al niño la posibilidad de tener aciertos. Una vez que el niño va creciendo podemos ir incorporando más elementos y pidiéndoles cosas un poco más complejas. Debemos observar a nuestro hijo y ver qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer para que no hayan cosas que lo vayan a frustrar demasiado. Posterior a los 3 años, el área de vida práctica se empieza a complejizar mucho más y el niño va perfeccionando todas estas cosas que ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y el niño puede hacer actividades más complejas, como por ejemplo cocinar, que va a involucrar muchas actividades de vida práctica en una sola actividad. Como por ejemplo, va a lavar una fruta, luego la va a secar, luego la va a pelar, luego la va a cortar, luego la va a echar en un recipiente, luego la va a echar con una pinza a lo mejor en un pote y va a hacer varias actividades de vida práctica en una sola actividad. Lo otro que es importante tener en consideración, que muchas veces es un poco complicado hacer que nuestro hijo participe de estas actividades cotidianas que nosotros hacemos en nuestro hogar, debido a que, yo entiendo, nos demoramos más de la cuenta, el niño a veces estropea cosas, rompe cosas, bota cosas, etc. Pero debemos tener en mente nuestro objetivo a largo plazo. Nuestro objetivo es que nuestro hijo haga las cosas bien en ese momento. No, nuestro objetivo es aquel que va a cumplir nuestro hijo a largo plazo. Y para eso es un gran trabajo, pero al final va a ser muy satisfactorio para los padres ver que nuestro hijo es independiente, que es un niño seguro, que es autosuficiente y todos estos beneficios que entrega el área de vida práctica Montessori. Si logramos hacer todas estas actividades de vida práctica Montessori en nuestro hogar con nuestro hijo, podremos pasar mucho más tiempo con él, involucrarlo en las tareas que nosotros estamos haciendo, sin necesariamente planificar grandes actividades con grandes materiales, y con las actividades de vida práctica podemos fomentar, por ejemplo, vocabulario, hablarle, por ejemplo, de las frutas, las verduras, cómo se llaman, describirlas, cuál es su olor, color, textura, hablar de, por ejemplo, procedimientos que debemos hacer antes de cocinar, que debemos hacer después. Vida práctica es muy global, como dije, abarca muchas áreas, así es que es una excelente manera de comenzar con la filosofía Montessori en casa. Y recuerden que siempre lo importante no es el resultado final, no es que el niño barra y deje limpia nuestra casa, sino que es importante de todas las cosas que el niño tiene que hacer, tiene que lograr, tiene que perfeccionar para poder llevar a cabo esta actividad. Así es que es muy importante tener en mente el objetivo a largo plazo. Bueno, y si te ha gustado este video y para ver más videos como este, suscríbete a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier duda o comentario déjamela por acá abajo. Adiós.